Buenas noches a todos. Nos vamos disponiendo a comenzar con este webinar. Le damos la bienvenida a todos los que se están sumando en uno de los últimos webinars que hemos organizado a lo largo de este año, en los que hemos venido presentando distintas temáticas referidas al mantenimiento. En el caso del día de hoy, vamos a contar con un experto, una persona que forma parte de nuestra red de partners, siempre como para compartir la dinámica. Recuerden que vamos a iniciar la disertación y hacia el final vamos a disponer de un espacio para las preguntas. Recuerden que pueden ir dejando sus consultas en el chat o en el símbolo de preguntas y respuestas y luego las recuperaremos hacia el final. Bien, vamos a darle paso nomás al disertante. Carlos Katkov es miembro del programa Partner de Consuman con amplia trayectoria en mantenimiento. Carlos es el fundador de ICM, una empresa radicada en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que provee servicios de capacitación industrial y outsourcing de mantenimiento industrial a toda la Patagonia Argentina. En esta oportunidad nos presenta gestión integral del mantenimiento y monitoreo de condición. Bienvenido, Carlos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la presencia en este webinar. También mi agradecimiento a la gente de Consuma por haberme convocado a ser partícipe del mismo. Y bueno, en este momento, en este rato que vamos a compartir, vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión integral de activos y el monitoreo de condición. ¿Y cómo puede Consuman ayudar y colaborar en la facilitación de las tareas que brinda o que deben realizarse dentro de lo que es la gestión de activos combinada con el monitoreo de condición? Eh, Nuevamente mi agradecimiento. Quedo luego de la disertación a disposición de vuestras consultas y bueno. Voy a compartir mi pantalla. Ahí mientras Carlos comparte, recuerden entonces que pueden ir dejando sus consultas a lo largo de la charla, allí en los comentarios o en el foro de preguntas y respuestas. Ya estamos viendo, Carlos, la pantalla. No sé si ¿Se querés ve maximizar. bien, Víctor? Perfecto, se ve bien. Bueno, bueno, el título del webinar indica dos temas que están bastante vigentes hoy en el momento en este tema del mantenimiento, ¿no? Lo que es los sistemas de gestión de activos y cómo el monitoreo de condición implementado dentro de un sistema de gestión de activos puede facilitar la tarea de la realización de los mantenimientos. Eh, en primer lugar, eh, el uso de una gestión integral de la condición de los activos nos ayuda a definir qué activos monitorear. Entonces acá vamos a hacer dos reflexiones o dos saltos en dos temitas. ¿Qué es un sistema de gestión de activos? Básicamente es un conjunto de políticas y procedimientos que una organización, y cuando hablo de organización estoy diciendo ya que la aplicabilidad de un sistema de gestión de activos es sumamente abarcativo y no solamente busca empresas con fines de lucro, pueden ser empresas públicas, privadas, con fines de lucro, sin él, prestadoras de servicio, ¿sí? ¿Y qué son los activos? Bueno, los activos son los elementos y sistemas que una empresa o una organización, para ser más correcto, posee, que le ayudan a agregar valor y a realizar o cumplir con las finalidades que tiene propuestas. Dentro de esos tipos de activos hay distintas calidades, distintos tipos de activos que podemos definir. Entre ellos, lo que son activos físicos,
que son los activos tangibles, como pueden ser plantas, equipos, instalaciones, infraestructura, vehículos, elementos varios que constituyen el sistema físico de la organización. Activos intangibles que también prestan una finalidad a los fines de la organización, un servicio a los fines de la organización, como puede ser todo lo que sea sistemas de software, registros de propiedad intelectual. También tenemos lo que son activos financieros y lo que son activos naturales, por ejemplo, campos mineros, campos petrolíferos o de provisión de otro tipo de elemento de la naturaleza. Hoy nosotros vamos a trabajar, vamos a acotar nuestro funcionamiento a lo que es, dentro de los activos físicos, la condición o cómo vamos a hacer para realizar el mantenimiento o cómo podemos hacer para mejorar el mantenimiento de esos activos físicos. Entonces, yo tomaría 4 pilares sobre los cuales yo apoyaría la gestión de mantenimiento y que básicamente serían lo que es mantenibilidad, confiabilidad, disponibilidad y lo que es control y o mitigación de riesgo. La mantenibilidad está asociada frecuentemente con la facilidad con la que nosotros podemos acceder a un determinado activo a fin de realizar una intervención, reparar una falla, una salida de servicio, y también la posibilidad de la consecución de los elementos, repuestos que necesite ese activo para ser devuelto a su función normal. Esto básicamente me está muy vinculado al diseño del activo, en el cual la mayoría de la gente que está en el mantenimiento no participa. Es decir, los activos, en la mayoría de los casos, son la adquisición es decidida por algún método económico, financiero, y rara vez se consulta a la gente que después va a mantener esos activos eh, si es el activo correcto el que elegimos, si nos va a facilitar con su mantenibilidad la posibilidad de restaurarlo rápidamente, devolverlo a su función normal, si vamos a tener los elementos para hacer esa restauración. Normalmente es una decisión que ya no pasa, como digo, por la gente de mantenimiento, sino más bien está orientada en otro sentido. Lo que es confiabilidad, bueno, se refiere fundamentalmente a la probabilidad de que un activo funcione correctamente sin fallas, ¿sí? Durante un periodo determinado. La confiabilidad se mide en indicadores como la tasa entre fallas o el tiempo medio entre fallas. Y lo que es disponibilidad se refiere a la probabilidad de que un activo esté disponible y en buen estado de funcionamiento cuando sea requerido. El cuarto pilar, que yo digo que es el control y o mitigación de riesgos, está muy referido a las situaciones de salud, seguridad y medio ambiente que una salida de servicio de un activo podría generar dentro de una instalación. En algún momento, cuando se analizaba la criticidad de los activos para enfocar lo que debería ser el mantenimiento,
su participación en el proceso productivo y en el aspecto económico eran las que marcaban un poco el rumbo de cómo debíamos encarar nuestro mantenimiento. Hoy, en la actualidad, los temas vinculados con salud, seguridad y medio ambiente han tomado preeminencia sobre lo que en algún momento fue parte técnica y parte económica. Quiere decir que activos que quizá desde el punto de vista técnico una falla en esos activos podría significar una pérdida de producción, hoy preocupa más que una falla en un determinado activo me genere una situación vinculada con la salud, seguridad de las personas o con la situación medioambiental. Entonces, el análisis de criticidad de los activos ha ido cambiando con estos nuevos paradigmas y hoy por hoy el uso de la gestión integral de los activos nos va a decidir o ayudar a decidir qué activos son los que nosotros vamos a monitorear. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan muchas plantas hoy? Bueno, hoy el monitoreo o monitorización de la condición de los activos juega un papel importantísimo en la consecución de los objetivos organizacionales de la empresa. Además del tema vinculado con salud, seguridad y medio ambiente que dije, la parte o el aspecto productivo no se deja de lado bajo ningún concepto, y entonces vamos a tener clasificaciones de criticidad según la participación del activo en el proceso productivo, según el aspecto financiero, según la calidad de los productos que ese activo genere y también el cumplimiento de normativas y los estándares internacionales. Entonces, la decisión de cuáles activos yo voy a someter a lo que voy a llamar monitoreo o monitorización de condición va a estar balanceado por todo este tipo de situaciones que estoy comentando. Gran parte del costo de la gestión global de un activo está en la fase de operación y mantenimiento. Entonces, las empresas dependen, ¿sí?, de los activos físicos para producir y también requieren una determinada disponibilidad para alcanzar sus objetivos. Entonces, como dije, un activo disponible está operando siempre o casi siempre conforme al rendimiento que demandan sus usuarios. Entonces, aparece lo que llamamos monitoreo de condición. Monitoreo de condición, en realidad, como tal, tiene un origen bastante lejano. Es lo que en muchos casos mucha gente o nosotros acostumbramos a llamar mantenimiento predictivo. Cuando uno escucha mantenimiento predictivo, yo particularmente pienso, ¿no? Predictivo tiene de predecir, y predecir es como que estoy adivinando algo. Y acá, en esta tarea, yo no adivino nada. Me apoyo en elementos que la tecnología me provee para hacer una detección de fallos en el equipo en una etapa potencial donde el fallo comienza a generarse, donde hay un micro deterioro de alguna de las funciones del equipo que, según el grado de evolución que tenga, me puede dejar o generar una falla catastrófica o la salida de servicio de un equipo o bien de una instalación.
Entonces, nosotros, la gente que está habitualmente trabajando en tema de mantenimiento, venimos trabajando en un monitoreo de condición, quizás con otro equipamiento, quizás con otra tecnología un poco más antigua, pero siempre trabajamos en la detección temprana de fallas, de modo tal de que el usuario o el dueño o el mantenedor de los equipos donde nosotros prestemos servicio pueda estar anticipado de los problemas o eventuales fallas que se están generando en sus instalaciones, en sus equipos, y programar las mismas con la debida antelación para hacer la intervención justa y necesaria, evitando salidas de servicio o largos paros por averías catastróficas. Entonces, la tecnología va avanzando. Nosotros venimos trabajando en monitoreo de condición. Seguramente muchos de ustedes lo han hecho o lo hacen con los equipos colectores de datos portátiles, con cámaras termográficas, con distintos elementos, con ultrasonido, con un montón de técnicas de tipo de monitoreo de condición que permiten avanzar o adelantar en la detección de fallas. Desafortunadamente, muchas plantas no tienen los recursos o las habilidades necesarias para administrar los datos de la condición de los activos de una manera competente. En muchos casos se subcontratan servicios de mantenimiento que realizan las tareas que reciben indicadas por el servicio que realiza el monitoreo de condición, o también por el bajo nivel de experiencia de la gente que se dedica al mantenimiento en la planta, que deben recurrir a algunos tipos de servicios especiales para algunas tareas. Y el otro tema que fundamentalmente muchos evalúan como una inversión costosa el hecho de implementar el monitoreo de condición. Si uno realiza un análisis financiero, económico, técnico de lo que implica la instalación de monitoreo de condición, en un primer momento eso puede significar algo costoso. Pero cuando ustedes o la gente que está en las plantas comienza a ver el retorno de ese monitoreo de condición, fundamentalmente por la confiabilidad y la disponibilidad que tienen de los activos, empiezan a tomarle el verdadero valor que esto realmente tiene. ¿Cómo crear entonces un programa de monitoreo de condición? Bueno, fundamentalmente, gracias a los desarrollos tecnológicos que hemos tenido en el último tiempo y con la aparición de Internet de las Cosas, por ejemplo, el desarrollo que ha habido en los distintos tipos de sensores que nosotros podemos aplicar a nuestros equipos, a nuestra instalación, y a los modos de comunicar, de transmitir señal de esos sensores, nosotros hemos podido lograr un avance, un desarrollo importante en lo que es el monitoreo de condición de nuestros equipos. Hoy, y según el grado de criticidad que nosotros asignemos de acuerdo al análisis que hagamos, hay muchos métodos para hacerlo, matrices de criticidad, ver la evaluación técnico-económica, el tema salud-seguridad y lo demás. Nosotros podemos sensorizar en una primera instancia y en función de nuestro presupuesto quizás, todos los activos
que tengan un nivel de criticidad importante y ver el funcionamiento continuo de los mismos. Es decir, censamos parámetros, por ejemplo, como puede ser la vibración, la temperatura, los consumos de corriente, ¿sí? En equipos permanentemente. Esos sensores transmiten a una unidad de control o gateway que recibe datos permanentemente de los sensores que están ubicados en los puntos de los equipos. Esos sensores transmiten datos al gateway, ese gateway los lleva a la nube y de la nube baja o lo podemos bajar a una plataforma donde nosotros, sentados tranquilamente en nuestra casa o en nuestra oficina y frente a la plataforma que optemos para descargar los datos, podemos estar observando, si quisiéramos, permanentemente qué está pasando con nuestros equipos. Ejemplo, yo tuve oportunidad de participar en un desarrollo de un sistema de estas características en equipos de perforación petrolera, que acá en esta zona hay bastantes, en un elemento crítico de los equipos de perforación que es el toe drive. El toe drive básicamente es el alma del perforador, es donde están los motores y los engranajes reductores que manejan las barras que mueven los trépanos de perforación. Una salida de servicio de un toe drive implica, por unas fallas obviamente, implica una gestión importantísima para lograr su restitución. Ejemplo, hay que conseguir un servicio de hidrogrúa para desbajar el toe drive de la torre. El toe drive hay que llevarlo a taller para desarmarlo, repararlo si se consiguen o si tenemos los elementos, volverlo a armar, volverlo a subir, volverlo a funcionar, hacerlo funcionar. Eso en tiempo y en tema económico es importantísimo. Los tiempos muertos de reparación de ese equipo son terriblemente dañosos para la economía de las empresas y sin contar las multas que las operadoras le imponen a las contratistas por la falta de actividad. En ese momento nosotros hacíamos un monitoreo de condición, una medición de vibraciones, subiendo por medios bastante inseguros hasta los puntos donde se controlaba el toe drive. Esto, bueno, generó conflictos con justa razón en la gente que manejaba la seguridad y en la gente que manejaba los equipos de perforación. Entonces, en un momento se prohibió el acceso de personas a ese equipo. Pero había que dar una solución. Nosotros tendríamos que tener algún modo de anticiparnos a la falla en ese equipo, de forma tal que ese equipo no quedara fuera de servicio ni nos sorprendiera con una rotura de tipo catastrófico. Además, obviamente, el costo económico del equipo es importante. Entonces se instalaron en su momento sensores duales de vibración y temperatura en puntos claves sobre los apoyos de los rodamientos de los motores y de las cajas reductoras de este equipo, que transmitían señales a una unidad de control que se ubicó al pie del perforador, y esa unidad de control, por medio de un chip de celular simplemente, transmitía su señal
a la nube y la nube bajaba a una plataforma en la cual nosotros podíamos mirar permanentemente qué estaba pasando en ese equipo. Obviamente, la opción de obtener informes, de obtener datos, es, digamos, prioridad del cliente. Él decide cada cuánto quiere ver qué está pasando con sus equipos. Y gracias a eso, a ese sistema de monitoreo continuo, remoto, por medio de Internet de las Cosas, pudimos ir generando, ¿sí?, un cierto conocimiento de los valores vibratorios y de temperatura que manejaba el equipo en distintas condiciones. Con eso pudimos tener o setear en su momento valores de desvío que nos indicaban la posible presencia de alguna anomalía en el equipo. Fue así que se fue completando la información, fuimos dando información, fuimos ajustando nosotros la información que recibíamos, y hoy por hoy se puede ver, por ejemplo, cuando hay algún cambio en la condición de funcionamiento del equipo, ya sea por cambio de la condición de perforación o cambio de tipo de herramienta que se utiliza o profundidad a la que se está perforando, y también cambios que se ven en el funcionamiento del equipo por consecuencia de algún tipo de defecto, sea en rodamiento, sea en caja de engranaje, sea algún problema en los motores eléctricos. Entonces, fíjense cómo este sistema de monitoreo de condición apoyado por Internet de las Cosas y por el desarrollo de los sensores que hoy tenemos, que obviamente transmiten todos Wi-Fi, pudimos lograr desatar un nudo en un equipo que controlar su condición de funcionamiento era realmente compleja. Esto es un relato, un cuento, un dato que a nosotros nos hace, facilita la tarea de cómo podemos implementar el monitoreo bajo condición. En algunos textos lo van a ver como CBM en la mayoría de las empresas o instituciones. En primer lugar, la idea es establecer un mapa claro de los equipos, modos de fallo y líneas de base de esto. Acá tenemos una ayuda que nos brinda, por ejemplo, ISO 14224 con su taxonomía de equipos, donde nosotros tenemos un listado de equipos que son comunes a muchas industrias y los modos de fallo que tienen gran parte de los componentes de esos equipos, ¿sí? Yo identificando cuáles son los activos que van a admitir monitorización, es decir, que van a permitirme a mí el relevamiento de su funcionamiento a través de otros sensores, de los sensores u otro instrumento de verificación, yo ya puedo definir cuál va a ser mi portafolio de activos que van a ser pasibles de un sistema de MVC. Como segundo dato, bueno, esta es, la mayoría de ustedes seguro la conoce, lo que se llama curva PF, que es la relación entre el fallo de la máquina, el costo de repararlo y la manera de prevenirlo. Es decir, nosotros tratamos, mediante el monitoreo de condición, tomar la falla en el punto
donde inicia, si es factible, y si no, en el punto donde nuestro sistema de monitoreo nos permite identificar la falla. Entonces, una vez que nosotros tenemos la falla identificada, podemos evaluar mediante el monitoreo continuo de los equipos la tendencia que se manifiesta una vez que identificamos de qué tipo de falla se trata, cuál es el elemento que está fallando. Podemos seguir una tendencia de esa falla, ¿sí? En un punto, desde el punto del inicio, cuando es una falla potencial, cuando no es una falla que todavía no nos dejó el equipo fuera de servicio, fuera de condición, ni produzca una rotura catastrófica. Y esa tendencia que vamos formando nos va llevando a poder determinar y programar la intervención justa y necesaria del activo antes de que se genere lo que llamamos falla funcional. ¿Por qué digo intervención justa y necesaria del activo? En muchos casos, y se sigue usando en la industria también, se trabaja mucho con todavía lo que es preventivo. El preventivo, si bien fue solución en algún momento al primer mantenimiento que nosotros tuvimos, que era el famoso correctivo, mantenimiento de emergencia o mantenimiento a la rotura, generó también sus problemas y sus contras. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos en espacio o en intervalos de tiempo. En ese intervalo de tiempo reemplazábamos todos los componentes de una máquina, de un equipo, de una instalación que creíamos que había posibilidad de que fallen, con la consecuencia de que reemplazábamos elementos que estaban en condición próxima de fallo, pero también elementos que tenían todavía una vida útil prolongada, con el consecuente costo económico que eso trae, y también la consecución de tareas de arme, desarme, reparo y vuelvo a poner en funcionamiento, generó otro aspecto que era el famoso, o que es el famoso aspecto del error humano. Entonces, acá nosotros detectamos la falla, vemos dónde se está generando la falla, cuál es el elemento, vemos la tendencia que tiene esa falla y en función de ella programamos la reparación y intervenimos solamente los elementos que sean necesarios para que esa falla desaparezca antes de que se transforme en algo funcional. Otro tema importante que vino a colaborar o a ayudar con este tema del monitoreo bajo condición es el uso de herramientas de mantenimiento tecnológica. Por ejemplo, contar con un software de mantenimiento y gestión como Consuman permite poner en marcha las diferentes acciones que implica el monitoreo bajo condición. Es decir, cuando el software Consuman, que tiene una interfase que actúa con cualquier tipo de sensor de monitoreo y con cualquier plataforma de monitoreo, detecta un desvío respecto de los datos que nosotros tenemos tomados como base, genera automáticamente una orden de trabajo de revisión que las personas que están
abocadas a mantenimiento en plantas o instalaciones reciben en su aplicación móvil y los alerta de que algo no está bien, de que hay algo que hay que mirar. Se hace la revisación y en función de eso, si hay que realizar alguna intervención en el equipo, se genera la orden de trabajo y la programación de las acciones a realizar. Es decir, nosotros con esto, ¿qué logramos? Fundamentalmente dos cosas. Primero, tener un control casi completo en todo momento del comportamiento, del funcionamiento de nuestros equipos. Primera cosa. Segunda cosa, no tenemos tanta gente dispersa dentro, por ejemplo, de plantas, de instalaciones, de yacimientos, de todo tipo de organizaciones afectadas a tareas de control o de monitoreo de equipos. Además, el hecho de tener una información continua de los equipos, al más mínimo desvío de las condiciones de funcionamiento que los sensores transmiten y la interfaz de Consuman lo detecta, recién se hace la movilización de las personas que están encargadas de mantenimiento. Es decir, se efectúan las tareas de inspección por medio de la recepción del detalle que el mobile le provee a la gente. Y si esa inspección requiere una intervención, bueno, se genera una orden de trabajo con la programación de todas las acciones que vamos a realizar. El otro punto que es fundamental es la capacitación del personal que está en mantenimiento. Para que la estrategia sea eficaz y los resultados sean buenos, el personal o la gente que está en mantenimiento tiene que tener la formación necesaria sobre lo que es el monitoreo bajo condición, la importancia, las ventajas que tiene y cuáles son los instrumentos que nos permiten llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hemos hablado ya, lo hemos comentado, es que permite a los equipos de mantenimiento implementar una gestión de mantenimiento y monitoreo de estado de máquinas. Entonces, detectamos las fallas en el estado potencial, es decir, antes que la falla se realice funcional o sea funcional y me provoque una salida de servicio. Entonces, como bien decíamos hace un ratito, el personal de mantenimiento puede programar actividades en el momento que lo considere más conveniente, ¿sí? Reduciendo impacto en la producción, pérdida de calidad en producto y también minimizar los tiempos de inactividad por las interrupciones prolongadas. Bueno, también comentamos que esto proporciona datos en tiempo real sobre el rendimiento de un sistema o componente. Entonces yo puedo optimizar la planificación y programación de mantenimiento. Yo puedo ir ajustando en función de las disponibilidades que voy teniendo de los equipos mis planes de mantenimiento, ¿sí? Y mi programación de mantenimiento. Entonces reduzco la frecuencia de actividades de mantenimiento haciendo solo lo que dijimos hace un rato, actividades justas y necesarias en función de lo que el sistema nos manifiesta. ¿Cuáles son las
ventajas de aplicar este sistema? Bueno, mayor vida útil de los equipos. Nosotros, mediante una mejora en la calidad de nuestros mantenimientos, podemos generar una ampliación o una extensión de lo que llamamos ciclo de vida de los equipos. El ciclo de vida de los equipos está muy atado a la calidad de los mantenimientos que nosotros hacemos y implementando un proceso de mejora, como sería el mantenimiento basado en condición, me da a mí posibilidad de hacer mejores mantenimientos y tener mayores expectativas en cuanto a la vida útil de los equipos antes de que caiga en el periodo ya de fin de su ciclo. La otra ventaja que tenemos es el tema de la seguridad mejorada. Cuando hablábamos de los aspectos que influían en la criticidad de los equipos, hablamos de los temas vinculados con los riesgos para la salud, seguridad y medio ambiente. Acá, primer detalle, el hecho de tener el monitoreo constante o tener datos constantes o continuos del funcionamiento de equipo, me permite detectar fallas con anticipación y ver que esas fallas en algún momento no sean algún problema como puede ser, por ejemplo, un derrame, como puede ser, por ejemplo, una rotura de un equipo que lesione a una persona que trabaja cerca o está operándolo. También el hecho de tener menos gente en planta, en campo, significa mayor seguridad por cualquier eventualidad que surja en ese momento. Y el hecho de trabajar solamente sobre las intervenciones justas y necesarias me da mayor eficiencia operativa de los equipos. Si vas a implementar un sistema o un enfoque proactivo en el mantenimiento de tu equipo, bueno, Consuman va a ser un aliado para este mantenimiento eficiente. ¿Por qué? Porque un sistema Consuman te va a permitir acceder inmediatamente a la información histórica sobre mantenimiento, manuales, recomendaciones de uso, generar planes de mantenimiento específicos, crear y gestionar las órdenes de trabajo, generar y enviar las alertas y notificaciones inmediatas cuando se producen anomalías en los patrones de rendimiento, que es un tema que comentamos hace un instante. Hacer seguimiento de las tareas en tiempo real. Hacer análisis de causa raíz, que es la verdadera pata proactiva de la cosa. ¿A qué llamamos? Yo siempre digo que es la otra pata de la mesa. Si yo detecto permanentemente fallas en un equipo y mi limitación es solamente restituir el equipo de la falla, sin ver o sin investigar o sin analizar la causa que me está generando fallas a repetición en determinado equipo o instalación, transforma un poco mi tarea de mantenedor en una tarea de mecánico o eléctrico cambiapiezas. Entonces, con un sistema como Consuman, yo puedo realizar un análisis de causa-raíz para identificar el origen de las eventuales fallas que se produzcan. El hecho de realizar las intervenciones justas y necesarias y en tiempos programados me optimiza el recurso, reduzco costos de reparación en tiempos, en producción, en piezas que no se cambian inútilmente y también
bajo los tiempos de inactividad de mi planta o de mis equipos. ¿Cuáles son las tres formas que Consuman ayudaría a tu organización? Bueno, mayor ahorro, mayor control, mayor gestión, ¿sí? Reduciendo costos en inventario, reduciendo tiempo de inactividad, menor tiempo de reparaciones e inspecciones. El hecho de tener la operación al alcance de tu mano, vos te estás viendo permanentemente el comportamiento de tus equipos, tener previsión sobre las tareas de mantenimiento, prevención de desperfectos y mayor gestión en la comunicación entre los elementos de la gente, optimización de la gestión y mejor gestión de la información. Y así vamos caminando hacia lo que hoy llamamos mantenimiento prescriptivo, donde el análisis de datos mediante lo que se llama machine learning y la inteligencia artificial, el monitoreo en tiempo real, los modelos predictivos, las acciones preventivas, la optimización de los planes, la colaboración entre equipos y el uso de tecnologías avanzadas son sin duda el futuro que nosotros queremos y esperamos para nuestro mantenimiento. Bueno, con esto hemos terminado la presentación. Agradezco nuevamente el tiempo que me han prestado, la atención que me ha prestado y quedo abierto a las consultas que ustedes deseen realizar. Bien, recordamos entonces que pueden ir dejando, si es que hay alguna duda, alguna consulta, allí en el botón de preguntas y respuestas, sino también en el chat. Allí Ignacio me pregunta, ¿el mantenimiento que impacta en salud, seguridad y medio ambiente, en qué sector ves que está más desarrollado? ¿Qué oportunidades tenemos como actores del sector? Mira, Ignacio, ¿la verdad? Sí, Ignacio. Ah, bueno, Ignacio, buenas noches, un gusto. Mira, yo lo veo, nosotros trabajamos, yo estoy en una zona donde es eminentemente petrolera y gasífera, ¿sí? Entonces, es una zona de una actividad de un riesgo bastante alto, bastante elevado, donde, por ejemplo, hay fallas en equipos que hacen que un equipo rompa, que esa rotura genere lesiones a operadores. Hay posibilidades de derrame o escape, por ejemplo, de petróleo o de gas que pueden generar daños a las personas e impacto en el medio ambiente. Es decir, la idea acá se apunta a dos temas, a la idoneidad al mantenimiento y al trabajo seguro. Es decir, nosotros, si hacemos un mantenimiento correcto y prestamos atención a todas las variables y todos los parámetros y todos los desvíos que tenemos menos posibilidad de fallas catastróficas o de derrames o de temas ambientales y con eso estamos quizás mejorando lo que es lo referente a salud, seguridad y a todo lo que es el medio ambiente y bueno, la gestión de riesgo en general, ¿sí? Eso es lo que es una opinión personal. Bien. Bueno, Carlos, agradecerte entonces por el tiempo. No hay ninguna otra pregunta en el chat. Gracias también a todas las personas que se han sumado. Recordamos, este es un espacio, allí dejamos la encuesta para información que nos va a servir para futuros
encuentros. Agradecerte entonces, Carlos, una vez más, para todos quienes quieran compartir este encuentro, va a estar subido en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a visualizarlo, aquellos puntos que han sido de importancia. Y nos volvemos a encontrar. Recuerden que pueden seguir las novedades en nuestras redes sociales, en Instagram, @consumansoft, y también en LinkedIn. Carlos, un gusto y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad entonces. Al contrario, el gusto es mío y nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por el tiempo dedicado y fundamentalmente a todo el grupo de Consuman que trabaja incansablemente para que estas opiniones, estos logros, estas experiencias nuestras lleguen a la gente. Mis Bien, buenas noches para todos, que estén todos muy bien y bueno, quedo a disposición a través de la gente de Consuma. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta gracias a vos, luego. Carlos. Que andes muy bien.